voz en este tiempo. Cuánta necesidad tenemos las personas de oír tu palabra, Señor, y de que a través de ella, Señor, tú transformes nuestras vidas. Padre, yo quiero rogarte en esta mañana por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Prepara los corazones, las mentes, abre nuestro entendimiento, Señor, te lo suplicamos. Permítenos estar atentos a tu palabra, Señor, ser diligentes y prestar atención a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y como siempre te pido, Padre amado, por tus muchas misericordias, te ruego, usa mi vida, Señor. Dame la gracia de poder compartir tu palabra con total fidelidad a ella, Señor. Yo te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Paz del Señor para todos. Buenos días. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19, vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor, justamente lo que decía Nasa, ¿no? Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos van a estar atentos? Díganme amén. Amén. Prestemos atención para poder entender y como siempre digo, más que nada por mí, por mi torpeza al hablar, por mi incapacidad. Entonces, prestemos atención para entender lo que Dios quiere decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Se dice en homilética que el título de un sermón, el título de una predicación debe ser corto, conciso y fuerte, ¿no? Homilética es un estudio del arte de predicar, ¿no? De compartir un sermón, para enseñar un sermón. Bueno, hoy vamos a hacer una excepción. Va a ser largo el título del sermón. Largo, pero creo que fuerte. Creo que fuerte. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que se enseña en homilética para predicar un mensaje, para dar un mensaje. El título del sermón en esta mañana entonces es, le iba a decir a Iván que lo escriba, me olvidé. Dame la parte de los bienes que me corresponde, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el título del sermón en esta mañana. Dame la parte de los bienes que me corresponde, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que acabamos de leer es la historia del hijo pródigo. Es hermosa. Es una historia hermosa que el Señor nos comparte en la Biblia.
Y describe, préstenme atención, describe la verdadera condición de los seres humanos ante el Dios del universo. La vida del hijo pródigo describe la verdadera condición de todos los seres humanos ante el Dios del universo. Y lo primero que quiero decirles, y seguramente luego lo repita, no nos vayamos nuestra mente para el mundo, seguramente es así, pero también puede ver y tiene que ver con cada una de nuestras vidas. Amén. Un hombre, un ser humano, que lamentablemente cuando hablamos del mundo, pero también pensemos en nosotros, no solamente pensemos en las personas que no conocen a Dios. Un hombre, un ser humano que lamentablemente ha tomado la mala decisión de darle la espalda a Dios, de alejarse de Él, ¿no? El ser humano de hoy en día. De pensar en su vana mente que no lo necesita. El hombre piensa en su vana mente que no necesita de Dios, que puede valerse por sí mismo y por eso ha tomado la equivocada decisión de decirle a Dios, no te necesito, de darle la espalda a este Dios tan grande, ¿no? Y piensa que puede vivir su vida alejado de Dios y que nada pasará. Que vivirá lo más tranquilo toda su vida y nada sucederá en su vida, nada acontecerá malo. Pero en realidad es todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es todo lo contrario. Cuando los seres humanos deciden mal, toman la equivocada decisión de alejarse de Él, de alejarse del Padre. No se olviden de la parábola de la historia. Cuando toman la mala decisión de alejarse del Padre, es ahí en donde comienzan las tormentas de la vida. Los problemas, las circunstancias, ¿no? Es ahí en donde el pecado, escuche por favor, es ahí en donde el pecado toma el control de nuestras vidas por completo y la destruye, la hace pedazos. ¿Cuántos saben que el pecado destroza la vida de un hombre? Cuando digo hombre, digo mujer, ¿no? La destruye, la hace pedazos, ¿no? Cuando el pecado toma el control del hombre, el reino de las tinieblas, como bien se nos enseñaba hace un instante. No existen 3 reinos, 4, no existe el término medio, existen 2 reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si a mí no me gobierna Cristo, a mí me gobierna Satanás, el diablo. ¿Entienden? Y esa es la mala decisión que ha tomado el ser humano en este tiempo, darle la espalda a Dios, de esto habla la parábola, darle la espalda a Dios y creer que puede valerse por sí solo. Esta parábola que acabamos de leer nos enseña precisamente esto y nos describe esta realidad de los seres humanos. Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos me están prestando atención? Díganme amén fuerte. Y el menor de ellos dijo a su padre, lo que hace el ser humano hoy en día, y lo que lamentablemente a veces también hacen muchas personas que están dentro de las iglesias. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Acá nosotros encontramos precisamente la primera parte de este extenso título que hemos decidido ponerle hoy al sermón. Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Me van siguiendo? Y esto es precisamente lo que acabamos de describir recién. La condición del corazón. Esta frase representa la condición del corazón del hombre, del ser humano de hoy en día. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta frase del hijo pródigo tiene que ver precisamente con la mentalidad y el corazón de los seres humanos y hoy en día, diciéndole a Dios, no te necesito, puedo valerme por sí mismo. Escuche, esta frase, ¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde, significa esto. El ser humano diciéndole a Dios, no te necesito, puedo valerme por sí mismo. Quiero independizarme de vos,
Porque eso fue lo que le dijo el hijo a su padre, en pocas palabras, ¿no? Me quiero independizar, quiero hacer mi propia vida, no te necesito, yo puedo valerme por mí mismo. Y el padre le dio la herencia, qué impresionante. Se la dio. ¿Le correspondía? Bueno, ahora lo vamos a ver. Rápidamente, para que me entiendan por ahí en esta mañana alguien que no conoce en cuanto a la parábola y lo que representa. El padre en la parábola representa a, ¿alguien que lo diga fuerte? A Dios. El padre es Dios. El hijo menor somos nosotros, los seres humanos. Los bienes, ¿qué serían los bienes? ¿Qué sería la herencia? La vida. La vida. ¿Entienden? Entonces cuando un hombre hoy en día le dice a Dios, o como el hijo pródigo le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, eso representa al ser humano hoy en día, diciéndole a Dios, Dios, dame mi vida, entre comillas mi vida, que yo quiero vivirla a mi manera. Quiero vivirla como yo quiero, como yo entiendo, que creo que puedo hacerlo. No te necesito, Dios, me quiero independizar de vos. Qué terrible, ¿no? Y qué grave error que comete el ser humano y por eso lamentablemente vivimos lo que vivimos y vemos lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. ¿No? Tanta destrucción de las familias, tantos matrimonios destrozados, la juventud hecha a pedazos, bueno, todo lo que hoy conlleva el pecado, ¿no? Las ideologías y todo lo que lamentablemente hoy vivimos en nuestra sociedad y en el mundo, por causa de que el hombre, el ser humano, ha decidido darle la espalda a este Dios tan maravilloso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Espiritualmente, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta frase? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Vemos la independencia de los hombres ante Dios, la exigencia de derechos, impresionante. Otra cosa que nosotros entendemos y sabemos, el hombre no tiene ningún tipo de derecho delante de Dios. La autosuficiencia del ser humano que cree tener es todo lo que nosotros encontramos en la primera parte de nuestro título del sermón en esta mañana, ¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde. La autosuficiencia del ser humano, el creer que no le necesito a Dios, una separación voluntaria. Una separación del hombre de Dios voluntaria. El hombre decide separarse de Dios, alejarse de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De esta independencia, de esta exigencia de derechos, de esta autosuficiencia, de esta separación voluntaria. Y bueno, todo lo que acabamos de decir, ¿no? Y vamos a leerlo en la misma parábola. El Señor nos muestra cuál es la consecuencia de esta mala decisión del hombre de decirle a Dios, no te necesito. Lucas capítulo 15, versículo 13. ¿Se va entendiendo hasta ahí más o menos? Amén. ¿Cuál es el resultado entonces de esta separación voluntaria, de esta frase, ¿no? De dame la parte de los bienes que me corresponde? Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, o sea, entiéndase, el hombre viviendo su propia vida. ¿Se entiende? El ser humano viviendo su propia vida. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, en otras palabras, derrochó su vida. Desperdició su vida viviendo totalmente alejado del Padre, en otras palabras, alejado de Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Presten atención, por favor. Presten atención. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos se han encontrado en esta condición alguna vez? ¡Qué terrible! Alejados de Dios, solos, totalmente solos, viviendo una vida desesperada, hambrientos, pero en este caso describe el alimento físico, ¿no? Pero hambre de Dios, ¿no? Hambre de paz, hambre de libertad, hambre de sanidad del alma, ¿no? Una vida totalmente frustrada porque decidimos vivir perdidamente, totalmente alejado de Dios, porque le hemos dicho a Dios, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Que me corresponde. Qué terrible que es el hombre, ¿no? Cuando está alejado de Dios, cuando está separado de Dios y cuando su vana mente toma el control de su vida, el alma del hombre. Esto es el resultado y es impresionante. Es impresionante. Vemos un hijo, ¿me están prestando atención? Vemos a un hijo que creyó que independizarse del padre era lo mejor. Nosotros en esta parábola podemos ver a un hijo que creyó que independizarse del padre le iba a ir mejor, iba a andar mejor su vida. Qué terrible, ¿no? Lo mismo que le pasa a los hombres hoy en día. La gente no quiere acercarse a Dios, al Evangelio, a Dios, verdaderamente, porque cree que separado de Dios le va a ir mejor. Cree que independizándose de Dios le va a ir mejor, pero ¿saben qué? Dios creó al hombre totalmente dependiente de Él. Dios nos creó de esa manera. Dios creó al ser humano dependiente de Dios, de Él mismo. Entonces, cuando el hombre se independiza de Dios, hay una ruptura, algo sucede espiritualmente que nos hace pedazos. Porque el hombre no puede vivir separado de Dios. No puede. Cree poder por su necedad, por su rebeldía, por el orgullo que hay en el corazón del hombre. El hombre sigue intentándolo quizás hasta perder su vida. Algunos vuelven en sí, otros no. Qué impresionante que es, ¿no? Qué terrible. En la versión Dios habla hoy, Colosenses 1:17, dice, Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Creo que en la versión Reina Valera dice, y en Él subsisten todas las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? En otras palabras, lo que nos está diciendo, dependemos de Él. Cuando hay desorden, y no me conteste, pero por favor, sincérese con Dios. Cuando hay desorden en nuestras vidas, cuando hay desorden en nuestros matrimonios, cuando hay desorden en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra manera de pensar, cuando hay desorden en nuestras emociones, cuando yo me separo de Dios, cuando yo decido alejarme de Dios voluntariamente, y entonces ahí es imposible que mi vida pueda subsistir sin aquel que hace que subsistan todas las cosas. Es imposible que mi vida pueda estar en orden sin aquel que mantiene en orden todas las cosas, porque mi vida depende de Él. ¿Fue un error del Hijo independizarse del Padre? Sí, así como es un error también de todos aquellos hombres, seres humanos que toman la mala decisión de independizarse de Dios. ¿Me van siguiendo? Creyó que podía por sí solo. Creyó que podía valerse por sí solo el hombre. El joven, ¿no? Así como el hombre hoy en día cree que puede valerse por sí solo, sin Dios.
San Juan 15:5, en la última parte del versículo, dice, separados de mí, nada pueden hacer, nada podéis hacer. ¿Puede el ser humano valerse por sí solo? No, no. Y seguramente va a escuchar esto alguna persona y dirá, no, sí, yo sí puedo. Alguno dirá, mirá, vivo mejor que vos. Y sí, quizás sí. Pero el ser humano no puede valerse por sí solo. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Como este hijo, todo lo que hizo, lo hizo mal. Y aún aquellos que creen estar bien y que no reciben a Cristo, que no aceptan al Señor, están haciendo mal. Están haciendo mal porque se están perdiendo el regalo de la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pensó que tenía derechos. Pensó que tenía derechos. Y bien lo enseñaba Nasa, ¿no? Por lógica, una herencia se recibe cuando el padre, ¿qué sucede? Muere. ¿Había muerto el padre acá? Qué tremendo que es, ¿no? Sin embargo, el hijo le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia, de los bienes, que me corresponde. Y fíjense en qué tremendo, el padre no le dijo, no, no te corresponde. Tomá, ¿querés vivir tu vida? Tómala. ¿Y saben qué? Dios hace exactamente lo mismo. Cuando el ser humano decide voluntariamente darle la espalda a Dios, Dios le dice, toma la vida, vivila. A ver de qué manera la vas a vivir. Qué impresionante. Creyendo que tenemos derecho nosotros, el hombre, de vivir nuestra propia vida totalmente alejado de Dios, de hacer lo que queremos. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice el Señor. El ser humano toma decisiones hoy en día arbitrariamente, totalmente alejado de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, y hace lo que quiere. ¿Hace lo que quiere? ¿Cuál era el principio del reino de las tinieblas? Hago lo que yo quiero, pero en realidad estoy haciendo lo que el diablo quiere que haga. Nunca se lo olvide. El principio del reino de las tinieblas. Hago lo que yo quiero, pero en realidad estoy haciendo lo que el diablo quiere que haga. Hay dos reinos. Y nunca el hombre hace lo que quiere. Nunca el hombre puede hacer lo que quiere. Siempre o somos influenciados por el Espíritu Santo de Dios o somos influenciados por el reino de las tinieblas. Pero nunca el hombre se maneja solo. Eso no existe. Qué impresionante. El hombre cree que tiene derechos. El hombre se cree dueño de hacer lo que se le antoja, de vivir su propia vida. Está totalmente equivocado. Jesucristo es el Señor. Y eso implica que Jesucristo es el dueño. Señor es dueño. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Salmo 24:1. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Él es el dueño. No tenemos ningún tipo de derecho. El hombre no puede reclamarle absolutamente nada a Dios. El hombre no puede decretar. El hombre no puede declarar absolutamente nada. Somos siervos. Él es el Señor. ¿Se entiende? Entonces, cuando el hombre decide alejarse de Dios porque cree que tiene derecho, está cometiendo un grave error. Y los resultados están a la vista. Porque lo que acabamos de describir en esta parábola del hijo pródigo es la realidad, lamentablemente, de muchas personas hoy en día que viven alejadas del Padre. Necesitan volver a casa, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. La misma actitud
que muchas personas, la que tuvo el hijo menor, es la misma actitud, lamentablemente, que tienen muchas personas con Dios, con el Señor. Qué impresionante. Creer que son dueños de sus propias vidas, correrlo al Señor, qué terrible, correrlo al Señor para vivir como ellos quieren. Bueno, lo vuelvo a repetir, los resultados están a la vista. No corras a Dios de tu vida. No lo corras. No, pero nosotros estamos en la iglesia. No corran a Dios de sus vidas. No lo corran, no lo hagan. Qué tremendo, ¿no? Qué final, pero no es el final. ¿Saben qué? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dios es bueno, no es el final, no es el final. Él vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Como este joven que se había perdido, tomó una mala decisión totalmente equivocada, se perdió, vivió, dice la Biblia, perdidamente. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al igual que nosotros y al igual que los seres humanos, al igual que todos los que escuchan este mensaje, los que estamos hoy reunidos acá, los que en algún momento quizás lo puedan escuchar a través de la transmisión, no está todo perdido. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue llamando y Dios sigue buscando a aquellos que están perdidos, aquellos que tomaron la equivocada y mala decisión de vivir alejados de Él, de separarse del Padre, ¿no? Qué tremendo que es, como este hijo pródigo que le demandó, escuche esto, le demandó a su padre y se fue y derrochó su vida viviendo perdidamente. Al cual Dios llamó, como a todos aquellos a los cuales se les predica el Evangelio. Como siempre decimos de este lugar, ¿no? Cada vez que a alguien se le predica el Evangelio, es Dios llamándonos al arrepentimiento. Es Dios tratando de hacer volver en sí la mente. Siempre el problema está acá, ¿no? Siempre el problema está acá, el campo de batalla de Satanás, el diablo. Y siempre Dios, a través de su palabra, está queriendo que el hombre pueda volver en sí, que podamos darnos cuenta que tenemos que volver a Dios. Volvernos a Dios verdaderamente de todo corazón, de todo el alma, con todo nuestro ser. Y bueno, gracias a Dios en esta historia fue lo que sucedió. O sea, Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, qué impresionante. No me conteste, por favor. Siempre hago estas preguntas para que podamos reflexionar. Pero ¿cuántas personas quizá en esta mañana, dentro de este lugar, necesitan volver en sí? Necesitan volver en sí. ¿Cuántas? Y mire que no estoy hablando de, puede haber pecados groseros, que de hecho todo pecado lo es, ¿no? Todo pecado lo es. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué no miramos a Dios? ¿Por qué, hermanos, teniendo la posibilidad de reflexionar de esta manera, teniendo su palabra, teniendo ejemplos, no miramos a Cristo, no ponemos nuestros ojos en Jesús, no meditamos y dejamos de vivir perdidamente, minados de conflicto, llenos de problemas en el corazón, en la mente, rebeldía, desobediencia y tantas cosas que hay a veces en los corazones, aún de los que congregan? Déjeme decirle, si esas cosas está malgastando su vida, al igual que el hijo pródigo. La palabra pródigo quiere decir derrochador, malgastador, despilfarrador. Y a veces muchos de nosotros estamos de esa manera. Y como en alguna oportunidad ya lo hemos dicho, somos pródigos estando dentro de la congregación. Somos pródigos estando dentro de la congregación. Volvió en sí, volvió en sí.
Dejemos la emoción un poquito a un lado, los sentimientos un poquito a un lado y pensemos. Dios nos dio una mente y usémosla de la manera que es correcta. Y la palabra de Dios es la que nos hace volver en sí. Y meditar, y reflexionar, y tomar decisiones correctas. No como la del hijo pródigo. No como la del hijo pródigo. Y cuando él volvió en sí y reflexionó de esta manera, dijo, en la casa de mi papá tenía todo. Y acá me estoy muriendo de hambre, estoy queriendo comer la comida que comen los cerdos. ¿Con qué necesidad? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Encontramos en este texto la segunda parte de nuestro título del sermón en esta mañana. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué cambio, ¿no? Qué cambio en la vida de este joven. Primero, un joven que le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Arrogancia, creer que tiene derechos, exigencia, separación, porque él sabía lo que pocos días después iba a hacer, se iba a ir, iba a vivir su propia vida. Ahora a este punto llegar a decir, hazme, ni siquiera dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cuál es más linda de las dos posturas? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es la postura que hay en tu corazón delante de Dios y delante de las cosas de Dios? ¿Cuál es? Verdaderamente. ¿Creemos que tenemos derecho? ¿Creemos que delante de Dios nosotros podemos hacer lo que queremos y manejarnos de la manera en que queremos? ¿No será mejor esto? Presentarnos delante de Dios y decirle, hazme como a uno de tus jornaleros, aunque sea. Como el salmista que cuando dice, quisiera estar antes a las puertas de la casa de Dios que que vivir en las moradas de maldad, ¿no? Qué impresionante. Aunque sea la puerta, pero estar. ¿Cómo cambió, verdad? La postura de este, se tuvo que golpear. Bueno, la predicación, siempre me acuerdo de una frase del pastor Elvio, la palabra de Dios es preventiva. Es preventiva. No se golpea el divino botón. No se golpeen. Tiene la oportunidad de prevenir antes a través del Evangelio, a través de la palabra. Para eso es la predicación del Evangelio, para que no choquemos contra una pared. Qué cambio de actitud impresionante en la vida de este joven. De la arrogancia de un hijo queriendo alejarse del padre para vivir su propia vida, reclamando algo que no le pertenecía, la vida no le pertenecía. Ahora vemos a un hijo reconociendo la necesidad que tenía de volver a su padre. Reconociendo la necesidad, ¿no?, que tenía de volver hacia su padre. Totalmente, escuche, humillado y arrepentido. Ni siquiera como hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Totalmente arrepentido, indigno, dejando todo supuesto derecho a un lado. Dejando todo supuesto derecho que él creía tener a un lado. Ahora, aunque sea, quiero trabajar para vos. Impresionante. Impresionante que Dios nos dé la capacidad de tener este corazón delante de Dios. Hay mucha arrogancia en este tiempo, hermanos. Mucho reclamo de derechos. Mucho. Dios está buscando estos corazones verdaderamente delante del Señor. Hazme como a uno de tus jornaleros. Título largo del sermón, pero qué verdad. Dos posturas que siempre se manifiestan en la vida de los hombres, adentro y afuera. Adentro y afuera. Pero la gracia de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén?
La gracia de Dios es maravillosa. ¡Qué jornalero! No, el Señor lo miró, el Padre lo miró, vos sos mi hijo. ¡Qué jornalero! No. Pero está bien venirse de esa manera. Una vez escuché a un pastor decir, no diga que nosotros somos indignos. No, 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 no. Sí, somos totalmente indignos. Él nos hace dignos. Él nos hace dignos por su gracia y por su misericordia. Pero sí que somos indignos. Cada uno de nosotros delante de un Dios tan grande y tan maravilloso. Qué bueno que es Dios. Su gracia es totalmente maravillosa. Dice el Salmo 103, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es nuestro Dios, el que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuánto Dios rescató de ahí abajo? Perdidos totalmente en el pecado, inmersos en el pecado. Y Dios tuvo misericordia, nos rescató del pozo. Nos rescató del pozo y nos coronó de favores. ¡Wow! Bendito sea nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el cual, como dice también el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué maravilloso que es. Sin embargo, el hombre, a veces el ser humano, cuando digo hombre digo mujer, a veces aún estando en la casa, aún habiendo conocido al Padre, toma la mala decisión en algún momento determinado por algo que pasó en su vida o en su cabeza, no lo sé, pero de decirle a Dios, Dios, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi vida, que me voy. Por Dios, ¿cómo piensa que van a terminar? ¿Cómo creen que van a terminar mejor que el hijo pródigo? ¿Mejor que el hijo pródigo? No, quizás peor. Quizás peor. Porque Satanás ahí va a estar frotándose las manos, ¿no? Esperándonos. Qué terrible que es. Dice también el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, ¿qué pasó en la parábola? Fíjese si no es lo mismo que acabamos de estudiar. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendito sea nuestro Dios, que a veces nosotros no nos conocemos. Nosotros sí muchas veces ignoramos, pareciera que ignoramos quiénes somos. Cuando vos escuchás hablar a determinadas personas, ¿no? Pareciera que ignoramos quiénes somos, pero Dios no. Dios se compadece porque Él nos conoce. Se compadece de nosotros y podríamos decir que lo mismo que sucedió en la parábola es este versículo 13 y 14, ¿no? De el Salmo 103, lo mismo. Cuando una mente vuelve en sí, cuando un corazón se humilla ante Dios, la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan sobre esas vidas. Pero necesitamos volver en sí y necesitamos poder decirle a Dios, hazme como a uno de tus jornaleros. Y la gracia y la misericordia de Dios vendrán sobre nosotros. El perdón de Dios vendrá sobre nuestras vidas y sobre todo aquellos que puedan oír esto y puedan creer. Y puedan creer. Dios sigue queriendo hacer volver en sí a personas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces sucedió el milagro. Sucedió el milagro de una postura totalmente arrogante y equivocada a una postura de humillación. Y fíjense en qué maravilloso. Lucas 15:20. Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué maravilloso. ¿Saben? Cuando aún estaba lejos lo vio. ¿Qué significa eso? Papá lo estaba esperando. Lo estaba esperando que vuelva. Estaba pendiente de que el hijo vuelva. Un estanciero, ¿no? Un hombre que tenía campos, jornaleros.
Y yo me imagino cada día de su vida, ¿no? Abriendo las tranqueras, saliendo a los campos y parándose y mirando a ver si su hijo volvía a casa. Hasta que un día lo vio. Y el hijo que se había ido de una manera arrogante, que había tomado una mala decisión totalmente equivocada, un día, por la gracia de Dios, volvió en sí y volvió a casa. Y dice que fue movido a misericordia el padre y corrió el padre. Corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Qué impresionante! Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo creo que no llegó a decirle: hazme como a uno de tus jornaleros. El padre ni siquiera se los dejó decir que el padre hizo esto. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendito sea nuestro Dios. Imagino al Señor esperando que muchos puedan volver en sí. Que muchos se arrepientan, no solo dentro de las iglesias, sino también ahí afuera. Que muchos se arrepientan y vuelvan a casa. Qué maravilloso. Bendito sea Dios, que de la misma forma que recibió a este hijo el Padre, de la misma forma que este padre esperó a su hijo tanto tiempo, Dios nos esperó a nosotros hasta el día en que nos convertimos. ¡Qué terrible! Dios nos esperó a cada uno de la misma forma. Cuando nos presentamos delante de Él, de esta manera. No con arrogancia, no creyendo que tenemos derecho, no pidiéndole vivir mi vida, porque al fin y al cabo no es mía, no me pertenece, es de Él, sino como el hijo pródigo, ¿no? Aunque sea, quiero ser como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué hace Dios? Te adopta como hijo. Te adopta como hijo. Pero tiene que haber esta actitud, ¿no? De humillación, de reverencia. Dejar todo supuesto derecho a un costado y presentarnos delante de Dios con humildad. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu esos son sacrificios verdaderos. Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios está esperando. De esa manera volvió el hijo. De esta manera, como el rey David se presentó delante de Dios cuando había pecado, de esta manera el hijo volvió a su casa ante su padre, con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de nada, no tengo ningún derecho. Pero el padre mandó a matar el becerro más gordo, le dijo: póngale un anillo, símbolo de que era de la familia. Este es mi hijo. Impresionante, ¿no? Pero tiene que haber esa actitud. Y cuando hay esa actitud verdaderamente en nuestro corazón, ¿saben qué? Dios no nos desprecia. Dios nos recibe con gozo. San Juan capítulo 6, versículo 37. San Juan 6, 37. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos me dicen amén? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
Cuando una persona viene de esta manera y se presenta delante de Dios, Dios ya lo estaba esperando. Dios lo recibe con sus brazos abiertos y produce el milagro de la regeneración. Le da vida, le da vida. Amén. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios hoy? Nosotros que estamos en esta mañana, en este lugar, todos aquellos que puedan escuchar esto, ¿de qué manera nosotros estamos hoy delante de Dios? ¿Con cuál de estas dos posturas nos identificamos de verdad? De verdad. No se olviden que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es nuestra postura delante de Dios? ¿Quiénes somos? ¿El hijo pródigo que reclamaba derechos? ¿O el hijo que le decía, aunque sea un jornalero? Qué impresionante, ¿no? Qué terrible que es la palabra del Señor. ¿Con qué actitud nos presentamos delante del Padre? Y ni se nos ocurra pensar que esto o esta pregunta es solamente para la gente del mundo. Por favor, no lo hagamos. No lo hagamos. Es para todos. Es para los que están en el mundo que no conocen a Dios. Es para nosotros. Es para nosotros. Porque quizás aún mucho más dentro de las iglesias hoy haya muchísimas personas que necesitan volver en sí. Volver en sí. Y esto lo podemos ver, este ejemplo del hijo pródigo, podíamos verlo en muchos hombres y mujeres en toda la Biblia. Estas dos posturas y estas dos actitudes. Vamos a ver algunas, hay muchas. Porque siempre esto describe la condición del ser humano. O la rebeldía delante de Dios, la independencia de Dios, o la humillación y la dependencia. Eso es el hombre, no hay esas dos posturas, no hay otra, no hay una tercera, no hay una cuarta. Siempre el hombre o se humilla delante de Dios y le rinde su vida a Dios, o cree que tiene derecho y vive demandándole cosas a Dios, a la iglesia. Por ejemplo, el fariseo y el publicano. En el fariseo y el publicano podemos ver, dame de alguna manera la misma postura, ¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde, o el otro no, hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a leerlo. Con otras palabras, pero es la misma actitud, ¿se entiende? Lucas capítulo 18, versículo 9. Presten atención. Y ya como nuestro Señor arranca la parábola, ya nos hace ver que estamos hablando de lo mismo, porque fíjese lo que dice. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que creemos que podemos nosotros valernos por nosotros mismos, que yo hago las cosas bien, el otro las hace mal. Bueno, esas posturas lamentablemente siempre están, ¿no? En nuestros corazones. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, hombre de Dios, y el otro un publicano, un pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Impresionante. Consigo mismo, no oraba a Dios. O sea, se mostraba delante de Dios. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pobrecito, estaba ahí. Le dio, ya que estaba, aprovechó, ¿no? Le dio ya que estaba ahí. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante que es esta enseñanza. Aquellas personas que creen estar bien delante de Dios, pero no por Dios, sino por su arrogancia, por su autosuficiencia, por sus méritos. Hablaba, en estos días se nos enseñaba, no tenemos ningún tipo de mérito. Ninguno de nosotros, en lo absoluto. Todo es por la gracia de nuestro Señor. Pero el otro, qué terrible, el otro, el publicano, ni siquiera miraba hacia arriba. ¿Qué significa eso? Indigno. Igual que el hijo pródigo, se sentía indigno, no sentía ni siquiera el hecho de poder mirar hacia arriba, bajaba su rostro delante de Dios por causa de su pecado. Totalmente indigno, se golpeaba el pecho, dice la Biblia. ¿Qué es esto? Culpa, reconozco mi condición, sé quién soy, sé propicio conmigo. Tené misericordia de mí, soy un pecador. En otras palabras, hazme como a uno de tus jornaleros. Un corazón totalmente humillado delante de Dios y fíjense en qué tremendo, ¿no? El religioso totalmente alejado de Dios, independiente de Dios, valiéndose por sí mismo, lo mismo. El pecador más cerca de Dios. Entiéndase lo que estamos hablando en esta mañana, ¿eh? Más cerca de Dios, humillado delante de Dios, totalmente indigno. Y dice la Biblia que nuestro Señor dijo, este subirá justificado antes que el otro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué maravilloso que es cuando nosotros podemos verdaderamente humillarnos delante de Dios, rendirnos delante de Dios con todo lo que eso implica. Otro ejemplo, Caín y Abel. Lo mismo. Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La misma iglesia, la misma postura podríamos decir en esta mañana. Caín, un arrogante, dio la ofrenda que se le antojó, que quiso, porque déjeme decirle, si bien la Biblia no lo especifica, pero sabían muy bien lo que tenían que ofrendar. Lo sabían. Por eso Abel ofrendó lo que ofrendó. Y si no lo sabía, después Dios lo corrige, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso aceptó la corrección. Que tenga oídos para oír, oiga. Ni siquiera eso aceptó la corrección por la arrogancia que había en su corazón. Entonces trajo la ofrenda que quiso, se enojó ante el rechazo de Dios a su ofrenda, no aceptó la corrección, totalmente independiente de Dios. Totalmente independiente de Dios. Bueno, así terminó. En cambio Abel ofrendó con fe. Por eso su ofrenda. Por eso Abel sacrificó, porque él reconocía su condición, su pecado, y por eso ofrendó lo que ofrendó, totalmente dependiente de Dios, un corazón adorador. Dos posturas también totalmente diferentes y distintas, ¿no? Como la que vimos en el hijo pródigo en su momento de rebeldía, como cuando se arrepintió y volvió en sí. Y por último, los dos ladrones de la cruz. También. Lucas capítulo 23, versículo 39. Los dos ladrones de la cruz. Lucas 23, 39. ¿Están prestando atención? Ya termino.
Y uno de los malhechores que estaban colgados, escuche, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Escuchen. Respondiendo el otro, le reprendió quizás sería su compañero, ¿no?, de andanzas, diciendo: ni aún temes tú a Dios. Ya esto nos da la pauta de que sabía quién estaba en medio. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Tremendo. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, ¿no? Como siempre decimos, un ladrón, un malhechor, inauguró el paraíso, el reino de los cielos. Tremendo. Vemos arrogancia nuevamente, lo mismo, arrogancia. Creer que tiene derecho de pedir: salvate vos y salvame a mí. Impresionante. Piensa en sí mismo. Ni siquiera dijo salvanos, salvate vos y salvame a mí. Totalmente alejado de Dios, totalmente separado de Dios. En cambio el otro volvió en sí en ese momento. En ese momento en el cual agonizaba, seguramente estaba muriendo. Pero escuche esto: no demandó nada. Se hizo cargo de lo que había hecho y dijo: estamos recibiendo lo que nuestros hechos hicieron. Totalmente reconociendo lo que había hecho, arrepentido. Y esto es terrible, no queriendo salvarse de la muerte. En ningún momento él dijo: sálvame de la cruz. No, él dijo: tené misericordia de mí, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que tengo que morir, tengo que pagar lo que hice, pero acordate de mí cuando vengas en tu reino, tené misericordia. Qué impresionante, ¿no? Podría haber dicho: sálvame, tené misericordia y dame la oportunidad de enmendar todo lo malo que he hecho. No, hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera le pidió que lo salvara. Qué tremendo, ¿verdad? Y podríamos seguir viendo ejemplos en la Biblia. Hay muchos en la iglesia, en las iglesias del Apocalipsis. Hay ejemplos de esto: arrogancia, creer que están bien, cuando Dios le dice: no, vos te crees rico, pero yo te digo que vos sos pobre, ciego, desventurado. El corazón, siempre el corazón. Siempre estas dos posturas delante de Dios en las personas. La gran pregunta en esta mañana es: ¿cuál es la mía y cuál es la tuya? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, nos tenemos y nos debemos preguntar delante de Dios. ¿Quién somos? ¿Dame la parte de los bienes que me corresponde? ¿O hazme como a uno de tus jornaleros? ¿Quiénes somos verdaderamente delante de Dios? Amén. En toda la Biblia podemos encontrar estas posturas. Reclamadores compulsivos, qué tremendo. Reclamadores compulsivos, gente que le vive reclamando a Dios: quiero esto, dame aquello. No, esto sí, esto no. Creer que tenemos derechos delante de Él, pensando que somos buenos, queriendo vivir nuestras propias vidas, pero otros totalmente humillados, dependientes, reconociendo su condición delante de Dios, arrepentidos, entregando la vida por completo a Él.
otros volviendo a casa. Otros volviendo a casa. La gracia y la misericordia de Dios están para todos aquellos que la quieran recibir, para todos aquellos que quieran volver en sí. Volver en sí y darse cuenta que quizás han tomado una decisión equivocada y que en esta mañana puedan decirle a Dios: Señor, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Nos ponemos de pie. Bendito sea Dios. Vamos a orar, no se distraiga, para luego poder participar de su mesa. Quizás una de las parábolas más lindas de la Biblia, ¿no? Quizás, son todas hermosas, pero la del hijo pródigo es impresionante. Qué necesidad de vivir así ese hijo, ¿no? Qué cabezón, ¿no? ¿Qué piensa? Qué cabezón. Qué cabezón. Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Teniendo la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades. ¿La vas a despreciar? No seas cabezón. No lo sean. Por favor. Dios nos da la oportunidad de estar con Él, de vivir con Él, de tenerlo todo. Y a veces, muchas veces, nuestra postura también es como la del hijo mayor, ¿no? Enojado porque el hermano había vuelto y el padre había hecho una fiesta. Y reclamándole también a Dios toda la vida, al Padre, toda la vida te serví. Y nunca ni siquiera mataste un cabrito para mí y para este que malgastó su vida viviendo perdidamente y con rameras, matás el becerro más gordo. Y el padre le dice, me imagino yo, se lo digo con mis palabras, cabezón, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba muerto. Estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora fue hallado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Saben que a veces hay personas dentro de las congregaciones que están perdidas, tomando malas decisiones, totalmente equivocados, cerrando el camino, tomando el camino ancho, el cómodo, el que le gusta. No. Señor, hazme como a uno de tus jornaleros. No quiero reclamarte nada. Acá estoy para lo que... Imagínense que el padre le decía así, bueno, listo. Uno más. Bueno, uno más, Señor. Uno más, solamente eso. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa. Tan maravillosa. El perdón de Dios es tan grande. Así que, hermanos, si somos cristianos y tenemos un corazón arrogante delante de Dios, bueno, cambiemos de actitud. Arrepintámonos. Presentémonos delante de Él de la manera que corresponde, como cada uno de estos ejemplos. El publicano ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Hoy nosotros erguidos a veces estamos, ¿no? Delante de Dios, delante de las personas. No. Abel, ¿por qué mató el cordero Abel? Porque él veía su pecado y sabía que solamente con derramamiento de sangre nuestros pecados son limpiados, no de otra manera. Y por eso hizo eso. Caín no. Y aun cuando Dios quiso corregirlo, no le importó. Y mató a su hermano. Y el ladrón, no me quiero salvar acá. Me quiero salvar allá.
Aprendamos, iglesia, de lo que la Biblia nos enseña. Y yo sé que vamos a caminar mejor. Y si estas actitudes están en nosotros ante Dios, también tendremos estas actitudes entre nosotros. También tendremos estas actitudes en nuestros matrimonios. También tendremos estas actitudes ante nuestros hijos. ¿Y cómo piensa que será nuestra vida? Piensa un cachito. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra, Señor. Preciosa palabra. Que nos enseña tanto, Señor, que nos abre nuestros ojos, nos permite poder verte, nos muestra el camino por el cual debemos andar, Señor, trae luz a nuestras vidas. Gracias por ella, Señor, gracias por ella. Enséñanos a amarla, Señor, con todo nuestro corazón, y también como nos enseñaba Nasa, a ponerla por obra, Dios. A que cada vez que aprendemos y adquirimos conocimiento de todas estas cosas, Dios, que no quede solamente en una simple información, sino que podamos llevarlo a la práctica, Dios, y vivirlo, Señor, para ver los resultados maravillosos que no son ni más ni menos que los frutos de tu Espíritu, de tu palabra, manifestados en nuestras vidas. Señor, yo no sé cuántos de nosotros quizás podamos ser alguien que te diga, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero si hay alguno, Señor, que en esta mañana, tu palabra, no yo, Señor, no yo, no soy nadie, tu palabra nos haga volver en sí, Dios, nos haga volver en sí, nos haga reflexionar, pensar correctamente y podamos decirte en esta mañana, Señor, cambiar esa oración y decirte, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Por favor, Señor, aunque sea. Y tú, Señor, bendecirás nuestras vidas y nos adoptarás como